Gracias, senador presidente. Buenas tardes, diputadas, diputados, senadores, senadoras. En el tema de este día, el derecho electoral construido sobre la base de limitar el poder de un partido único y hegemónico, del control del poder ejecutivo sobre las instituciones y las normas electorales y de reflejar de manera efectiva la voluntad popular emitida en las urnas, ese ha sido el factor clave de nuestra transición hacia la democracia. Eso ha dado paso a la alternancia, la pluralidad, la construcción de acuerdos que ha permitido avances incuestionables en nuestras libertades y derechos. Y gracias a eso, y después de muchos años, se logró la alternancia en el ejercicio del poder público, es decir, la pluralidad llegó luego de décadas de un gobierno de un partido único. El poder cambió de manos, pero los resultados no son un cheque en blanco, no legitiman el desmantelamiento de la pluralidad y el respeto al voto ciudadano, pues como ya se ha argumentado y es lo que está en el debate, nos resulta completamente inaceptable que con una votación de más del 54% de los votos válidos se tenga una representación de más del 74%. Esto no fue lo que votaron las y los ciudadanos, y aunque la ley pareciera que se pueden sumar las sobrerepresentaciones de partidos coaligados, el efecto es que una coalición va a tener la capacidad de modificar a su voluntad unilateral nuestra Constitución. El tener una mayoría calificada sin frenos y sin límites. La idea de poner un tope en esa sobrerepresentación fue precisamente no dejar en manos de un partido único, así sea con sus aliados y satélites, el poder para remodelar la ley fundamental. Esto es lo que hoy está en riesgo y es lo que un partido de supuestamente demócratas no debería aceptar. Pero en este debate queda claro que la ambición de poder del grupo en el gobierno no tiene idea ni de esos límites ni de esa responsabilidad. El voto ganado en las urnas les ha dado una representación en nuestro sistema democrático, no un pequeño imperio para hacer lo que quieran y como quieran. Según el artículo 54 de la Constitución en su fracción quinta, para evitar esto se establece que ningún partido puede tener más de 300 diputadas o diputados por ambos principios, así como tampoco puede tener un número de diputados que exceda en más de 8 puntos su porcentaje de votación nacional emitida. Ese tope impide estas mayorías artificiales que no se ganaron en las urnas. Ustedes no tuvieron 2/3 partes de los votos, sino apenas la mitad, y que no se refleja esta correlación de fuerzas en la conformación de las cámaras, está pervirtiendo la democracia en perjuicio de las minorías. Esto ya se interpretó en la Suprema Corte mediante la acción de inconstitucionalidad que derivó una tesis de jurisprudencia que establece que en algunos casos se debe estimular la representación de las minorías, inclusive a costa de las mayorías, para garantizar el ideal de pluralidad y deliberación en los órganos legislativos. Los verdaderos demócratas no deberían temer a las minorías, o ya se les olvidó cuando ustedes eran minorías. En agosto del 2015, Pablo Gómez Álvarez, entonces un político demócrata, representante del PRD en el Consejo General del INE, ante una situación que se vive como la que se vive ahora, en la que el Partido Verde y su entonces aliado, el PRI, construía una mayoría artificial parecida, dijo que la construcción de una sobrerepresentación similar es un engaño, falsifica la Cámara y por ende al Congreso. ¿En qué consistía el engaño? Militantes del entonces PRI, candidateados por el Verde, no contarían como priistas a la hora de calcular el número de diputados plurinominales que le tocarían a cada partido. Esto, advertía Pablo Gómez, le permitiría al PRI evadir la regla constitucional. La diferencia entre el porcentaje de los votos válidos que un partido recibe y el porcentaje de la Cámara que dicho partido controla hubiera superado ese tope del 8%. Esto es lo que pretenden hacer ahora la coalición oficialista y lo presentan como algo legal y legítimo. Digamos que de lo que tanto se quejaron antes, ahora lo replican con singular alegría. Y se les avisa,
Las marrullerías no constituyen la voluntad popular, ni la ley, ni los principios democráticos. Y para terminar, presidente, ahora es peor porque al alcanzar esta mayoría calificada les va a dar una capacidad prácticamente ilimitada para reformar la Constitución, y de ser así, esa práctica legislativa, la misma que han tenido en el pasado, los costos pueden ser mayúsculos para nuestro país. Así que no basta hacer mayorías, se tienen que ejercer responsablemente. Concluya, Entonces, por favor, diputada. podemos decir que ustedes están diciendo, antes lo hacían mal, ahora vamos a hacerlo peor. ¿Por qué no? Ahora más que nunca, y de hacerse efectiva esta sobrerepresentación, recordaremos muchas veces lo que un político, Concluya, presidente diputada, del por Congreso, dijo: qué manera de legislar. Y agregaría para este gobierno federal saliente: qué manera de gobernar. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, Presidente, diputada. senador.